El abrasador desierto del norte de México, donde el cielo y la tierra parecen fundirse en una extensión abrasadora, Isadora se sentó sobre la tierra áspera y agrietada. Sus manos, antes ágiles en las tareas cotidianas del rancho, ahora temblaban levemente, afectadas no solo por el calor, sino por la vergüenza que la consumía. La multitud, reunida en la plaza central del pequeño pueblo, lanzaba miradas penetrantes, susurros y risas crueles. Su sencilla ropa estaba manchada de polvo. Su cabello, suelto al viento, parecía ocultar sus ojos húmedos, que reflejaban la desolación de una joven rechazada no por un defecto de carácter, sino por la crueldad de una palabra: estéril. Sus padres, figuras duras y taciturnos, no mostraron remordimiento alguno, mientras delante de todos la vendían como mercancía, una carga inútil para desechar. La sensación de ser moneda de cambio en el mercado de las decepciones familiares fue un golpe demoledor. Isadora sintió el amargo sabor del desprecio calarle, la piel como arena fina en heridas abiertas. Al ser entregada a un hombre desconocido, representante de un campamento apache en las inmediaciones de la selva arizonense, su corazón latía con una mezcla de pavor y una resignación casi incomprensible. Este no era solo el final de su vida, como le habían hecho creer, sino el comienzo de un viaje por la supervivencia y la reconstrucción de una identidad destrozada. Cada paso que daba hacia lo desconocido cargaba con el peso del silencio de un pueblo que se comunicaba con la mirada y la lucha diaria por la supervivencia en un mundo donde el valor de una mujer solo se medía por los hijos que podía tener. El horizonte parecía extenderse indefinidamente, con las montañas secas y la escasa vegetación creando un paisaje de aislamiento casi absoluto. Durante los días posteriores a su llegada, Isadora se dio cuenta de que había cruzado una frontera mucho más grande que la geográfica. Había dejado atrás la cultura que la había rechazado para adentrarse en el complejo y vigoroso mundo de los apaches. El campamento, oculto entre rocas y arbustos, latía con una energía incomprensible a primera vista. Una fuerza que provenía de la tierra, de la unidad del grupo y del respeto por las tradiciones ancestrales. Sin embargo, para Isadora era un laberinto de desconfianza. La mirada atenta de los guerreros y el silencio suspicaz de las mujeres parecían una prisión invisible, donde cada gesto era vigilado y donde su presencia era un enigma incómodo. En el fondo, Isadora navegaba entre las olas de la soledad y el miedo constante al abandono definitivo. Su alma, debilitada por la traición, insistía en rechazar la nueva realidad, intentando aferrarse a las sombras de un pasado que la condenaba. Cada noche traía pesadillas en las que su propia familia la entregaba como presa, y la fogata permanecía distante, apenas una llama tenue en la inmensa oscuridad del desierto. Sin embargo, fue en la mirada compasiva del anciano tribal donde Isadora vislumbró una posibilidad. Aquella mujer, de piel bronceada y voz suave, poseía la serenidad de quienes han visto el mundo derrumbarse innumerables veces, pero se mantienen firmes. Fue la primera chispa de esperanza, no como una salvación externa, sino como un camino hacia la sanación interior. La rutina en el campamento era un ritual de supervivencia dictado por el sol y la tierra. Isadora observaba desde lejos, una sombra silenciosa en el límite de la comunidad. Fue en una tarde sofocante que el destino tejió su primer hilo conductor. El hijo menor de Nakia, un niño de ojos grandes y curiosos, ardía de fiebre. Su llanto débil e intermitente resonó por el campamento, un sonido que desgarró el corazón de Isadora, despertando un instinto que creía haberle sido arrebatado. Nakia, el guerrero endurecido, parecía perdido, su fuerza impotente ante la fragilidad de su hijo.
Sostuvo la pequeña mano del niño, su rostro una máscara de preocupación contenida, mientras los otros, dos niños lo miraban con una mezcla de miedo y expectativa, reflejando la impotencia de su padre. Impulsada por un impulso que superó su miedo al rechazo, Isadora se acercó. Todo su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos en el pequeño cuerpo que se retorcía de incomodidad. Ignorando las miradas de sorpresa y sospecha a su alrededor, se arrodilló junto al niño. Sus manos, guiadas por un recuerdo ancestral del cuidado que su abuela le había enseñado, tomaron un trozo de tela limpia y lo sumergieron en un recipiente con agua fría. Con una delicadeza que la sorprendió incluso a ella misma, comenzó a pasar el paño húmedo por la frente, el cuello y las muñecas del niño. No hubo palabras, solo el tacto suave y la respiración rítmica de alguien completamente dedicado a aliviar el dolor ajeno. Fue un acto de pura compasión, la primera semilla de su nuevo ser floreciendo en la árida tierra del desierto. El silencio que siguió al gesto de Isadora fue denso, cargado de un significado que trascendía cualquier idioma. Nakia, inmóvil, la observaba con una intensidad que la hizo encogerse por dentro, esperando una reprimenda o un gesto de repulsión. Sin embargo, lo que vio en los ojos de la guerrera no fue ira, sino un profundo desconcierto, una grieta en su muro de estoicismo. La fiebre del niño comenzó a remitir bajo el cuidado persistente. Su respiración se volvió más regular, menos trabajosa. El pequeño cuerpo se relajó contra las pieles, cayendo en un sueño tranquilo por primera vez en días. Nakia no dijo una palabra, pero su mirada, antes dura e impenetrable, ahora vislumbraba algo nuevo. Un respeto reticente, una gratitud silenciosa que era más elocuente que cualquier agradecimiento verbal. Vio, quizás por primera vez, no a la extraña que le habían vendido, sino a la mujer que acababa de devolverle la paz a su hijo. Ese acto de compasión silenciosa no pasó desapercibido para la anciana de la tribu. A la mañana siguiente, mientras el sol aún teñía el cielo de minúsculos tonos naranjas y morados, la anciana se acercó a Isadora con una cesta de mimbre en las manos. Sin decir palabra, solo con un gesto de la cabeza, la invitó a seguirla fuera del campamento. Se adentraron en el desierto que para Isadora siempre había sido símbolo de muerte y desolación, pero que ahora se revelaba como un jardín secreto de vida y sanación. La anciana le enseñó a identificar las raíces de yuca, las hojas de agave y las flores de cactus que le servían de medicina y alimento. Se comunicaron mediante gestos y unas cuantas palabras que Isadora empezó a asimilar. Cada planta mostrada, cada secreto compartido, era un pilar fundamental en la reconstrucción de su autoestima. Estaba aprendiendo, siendo útil, y esa sensación era como agua fresca para un alma sedienta. Las semanas se convirtieron en un ritmo de aprendizaje y aceptación mutua. La hija mediana de Nakia, una niña curiosa sin prejuicios, se convirtió en la sombra de Isadora. La seguía en sus reuniones diarias con la anciana, sus pequeños pies intentando seguir el paso de la mujer más alta. Su voz, un murmullo constante de preguntas en un idioma que Isadora comenzaba a descifrar. La niña estaba fascinada por la textura del cabello de Isadora, tan diferente del suyo, y por las tristes melodías que a veces escapaban de los labios de la desconocida. Canciones de cuna de una vida que ya no existía. Para Isadora, la presencia de la niña era un sol suave que calentaba un jardín congelado hacía mucho tiempo. Era la primera vez que alguien la miraba con pura admiración, sin el filtro del juicio ni la lástima, y esta inocente aceptación comenzó a recomponer los pedazos de su alma. Sin embargo, esta creciente cercanía se topó con una barrera con el hijo mayor. El niño, cuyo corazón aún albergaba el reciente dolor por su madre y una férrea lealtad hacia su padre, veía a Isadora como una intrusa,
una amenaza para la memoria de su familia. Su mirada era fría, sus acciones deliberadamente distantes. En una ocasión, cuando Isadora intentó ofrecerle un trozo de pan de maíz que había aprendido a hacer, él se negó con un movimiento brusco, dándose la vuelta sin decir palabra. El rechazo la hirió, una espina afilada que le recordó su antigua condición de paria. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, Isadora vio en el niño no malicia, sino dolor. Y esta comprensión, esta silenciosa empatía, fue percibida por Nakia, quien, desde su constante vigilia, admiró la serena fortaleza de esta mujer que no quebraba, sino que se doblaba con la dignidad de una caña al viento. El polvo en el horizonte anunció la llegada de desconocidos incluso antes de que sus caballos fueran vistos. Dos comerciantes mexicanos, con falsas sonrisas y miradas codiciosas, entraron en las fronteras del territorio apache, buscando comerciar con pieles y provisiones. La tensión fue inmediata y palpable. Nakia y los demás guerreros se mantuvieron como un muro humano, con las manos cerca de las armas, los rostros impasibles, pero sus cuerpos vibrando con la desconfianza ancestral de los Nakaye, los hombres blancos. La barrera del idioma convirtió el encuentro en un peligroso punto muerto, donde un gesto malinterpretado podía encender la mecha de la violencia. Fue entonces cuando Isadora, superando el temblor que le recorrió la espalda, dio un paso al frente. Todas las miradas se volvieron hacia ella, una mezcla de asombro e incredulidad. En un español claro y firme, el idioma de sus torturadores, se dirigió a los comerciantes, su voz resonando con una autoridad que ella misma desconocía poseer, traduciendo las demandas y sospechas de ambos bandos con una calma impresionante. No solo tradujo, sino que también medió, al darse cuenta de la trampa en la oferta de los comerciantes, quienes infravaloraban las pieles apaches. Isadora los confrontó usando su conocimiento de la cultura mexicana para exponer su deshonestidad. Por un momento, la situación estuvo al borde del colapso, pero su silenciosa valentía calmó la hostilidad. Los comerciantes, sorprendidos y expuestos, se retiraron y se marcharon, derrotados no por las armas, sino por la inteligencia de una mujer que nunca esperaron encontrar allí. En la quietud que siguió, el respeto en los ojos de Nakia era una llama brillante. Esa noche, él se sentó junto a ella, junto al fuego, y en un silencio cargado de significado, le entregó un collar de cuentas de turquesa, un adorno que había pertenecido a su abuela. No era un pago, sino un reconocimiento, una declaración de que ya no era una forastera, sino una parte vital de este círculo, la defensora de su pueblo. El hijo mayor, que lo presenció todo, aceptó un trozo de pan. Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella sin la frialdad de antes. La maternidad, negada por la biología, floreció en Isadora de una forma mucho más profunda y visceral. Se convirtió en el refugio seguro de sus 3 hijos. Fue en su regazo donde el menor encontró consuelo tras una caída. En su voz, el mediano escuchó las historias del conejo astuto y el coyote engañado, cuentos que ella misma inventó, mezclando recuerdos de su infancia con la nueva sabiduría que absorbió del pueblo apache. El hijo mayor, antaño un bastión de resentimiento, comenzó a bajar sus defensas. La observó cuidar de sus hermanos, trenzando el cabello de su hermana, remendando la ropa de su padre con silenciosa y dedicada destreza. Una noche fría, la vio cubrir a Nakia con una piel de animal mientras dormía exhausto, junto al fuego. En ese gesto, el niño vio no una sustituta, sino una aliada, alguien que cuidaba de su familia con la misma serena ferocidad que su padre. Finalmente, la llamó por el nombre que la anciana le había dado: Isanadle, mujer que transforma. La conexión entre Isadora y Nakia se profundizó en las silenciosas noches del desierto, bajo un cielo tachonado de estrellas
que parecían ser testigos de su viaje. Su comunicación se basaba en miradas, gestos y una comprensión mutua que prescindía de las palabras. Él veía en ella no solo a la cuidadora de sus hijos, sino a la mujer que enfrentó a los comerciantes, que sanó a su hijo, que trajo nueva luz a su afligido hogar. Admiraba su resiliencia, la dignidad con la que soportaba sus cicatrices. Isadora, a su vez, veía más allá del guerrero implacable. Veía al padre que sufría en silencio, al hombre que llevaba el peso de su pueblo sobre sus hombros, al alma solitaria que, como la suya, anhelaba un refugio. El amor entre ellos no nació de una pasión desbordante, sino que se construyó lentamente, ladrillo a ladrillo, con respeto, admiración y la complicidad de dos almas que encontraron un hogar el uno en el otro, en el corazón salvaje de la frontera. Una noche, mientras la luna llena bañaba el campamento con su luz plateada, Nakia regresó de una cacería con un profundo corte en el brazo. Sin alardes, Isadora preparó una pasta de hierbas que el anciano le había enseñado, moviendo las manos con la seguridad de un ritual sagrado. Mientras limpiaba la herida, sus dedos rozaron la piel áspera y cicatrizada del guerrero, quien no se inmutó. Por primera vez, habló de su difunta esposa, no con el agudo dolor de la pérdida, sino con el silencioso anhelo de quien ha aprendido a vivir con la ausencia. Le contó cuánto amaba la luz de la luna y cómo encontraba fuerza en las estrellas. Isadora escuchó en silencio, ofreciéndole no palabras vacías, sino la reconfortante presencia de quien comprende el peso del dolor. En ese instante, bajo la mirada de la luna, las últimas barreras entre ellos se disolvieron, dando paso a una profunda intimidad nacida de la vulnerabilidad compartida y el respeto mutuo. El nombre Isanadle resonaba ahora en el campamento con naturalidad y cariño. Isadora ya no era una sombra en un rincón, sino el corazón palpitante de la comunidad. Las mujeres la buscaban para pedirle consejos sobre los niños. Los hombres la respetaban como la mediadora que los había defendido, y el anciano veía en ella la continuación de su sabiduría. Su pequeño espacio junto al fuego de Nakia se convirtió en un remanso de paz y bienvenida. Enseñó a los niños a hacer pequeñas figuras de arcilla, les contaba historias de su mundo lejano y aprendió de ellos las canciones apaches que celebraban la tierra, el viento y la lluvia. Su antigua identidad, la de una mujer estéril e inservible, parecía un fantasma de otra vida, una piel que se había despojado para renacer como la mujer transformadora, la madre, encontrada, la sanadora del desierto. Por fin había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en un pueblo y un propósito. La tranquilidad de esa tarde fue un bálsamo. Sentada bajo la sombra de una formación rocosa, Isadora trenzaba con paciencia fibras de agave, enseñando a su hija mediana a tejer pequeñas pulseras. El niño más pequeño dormitaba en su regazo. Su suave respiración era testimonio de la paz que ella había traído. El mayor, ahora su guardián silencioso, afilaba una punta de flecha junto a ella, lanzándole de vez en cuando una mirada que era una mezcla de respeto y afecto contenido. Nakia los observaba desde una corta distancia, su corazón de guerrera encontrando un descanso que creía perdido para siempre. Esa escena era la definición de hogar, un tejido de lazos invisibles, más fuerte que cualquier lazo de sangre, tejido con los hilos de la aceptación, el cuidado y un amor que no necesitaba palabras para expresarse. Ella era Isanadle, y este era su mundo, su gente, su familia, forjado en el fuego del sufrimiento y la resiliencia del espíritu humano. Pero la paz en el desierto es tan frágil como un espejismo. Una nube de polvo en el horizonte, más densa y veloz que la de los mercaderes, presagiaba una tormenta inminente. El campamento quedó en silencio al instante. Los guerreros, incluida Nakia,
se levantaron al unísono, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la amenaza que se acercaba. Cuando los jinetes finalmente aparecieron, a Isadora se le heló la sangre en las venas. Eran hombres de su antigua aldea, rancheros de rostros rudos y familiares, y a la cabeza, montado en un caballo flaco y cansado, estaba su padre. Su rostro, más envejecido y surcado por la culpa, era una visión del infierno que creía haber dejado atrás. No venían a negociar, venían a rescatarla, a arrastrarla de vuelta al mundo que la había desechado, e Isadora sintió que el suelo cedía bajo sus pies, amenazando con tragarse la vida que tanto había luchado por construir. Desde las cenizas, «Isadora, hija». La voz de su padre cortó el aire, cargada de un pesar tardío y una autoridad que ya no le pertenecía. «Hemos venido por ti. Hemos venido a salvarte de estos salvajes y a devolverte a la civilización, al perdón de Dios». Las palabras fueron como piedras lanzadas contra un vitral, intentando destrozar la imagen sagrada de su nueva vida. Los rancheros detrás de él empuñaban rifles, con rostros que mezclaban miedo y desprecio, esperando encontrar una víctima, harapienta y destrozada. En cambio, vieron a una mujer de pie, con la espalda erguida, y los niños apaches se refugiaron instintivamente tras ella. Por un instante, la vieja Isadora, la paria, amenazó con emerger, trayendo consigo una oleada de vergüenza y dolor. Pero entonces sintió la pequeña mano de la niña aferrándose a su falda. Vio la mirada desafiante del niño mayor, y el miedo se convirtió en una furia protectora, fría e inquebrantable. Pero la mujer que dio un paso al frente, interponiéndose físicamente entre los dos mundos, ya no era la joven que habían vendido. Con la mano levantada en un gesto vacilante, miró directamente a su padre, y su voz, en español, resonó clara y firme, sin rastro de vacilación. «Este es mi hogar», declaró, recorriendo con la mirada a Nakia y a los niños con un amor intenso. «Esta es mi familia. El valor que nunca me diste, lo encontré aquí, entre personas que me ven por quien soy, no por lo que no puedo generar. No necesito tu rescate. No, necesito tu perdón». Luego, volviéndose hacia Nakia, dijo en apache, con una calma que contrastaba con la tensión eléctrica: «No nos harán daño. Déjame hablar». Su voz, un filo de acero en el tenso aire del desierto, selló su destino y reescribió su historia. Fue un acto de valentía que resuena más allá de las montañas. Si te conmueve esta historia de fuerza y transformación, compártela o deja un comentario para que más historias como esta inspiren a otros. El silencio que siguió a la declaración de Isadora fue más denso que el calor del desierto. El rostro de su padre, antes enrojecido por la ira y la supuesta misión de rescate, palideció, transformándose en una máscara de conmoción e incomprensión. Vio a su hija, pero no la reconoció. La frágil y sumisa joven que había vendido por 30 monedas de plata había desaparecido, y en su lugar había una matriarca, una defensora de mirada ardiente y una dignidad que él nunca le había concedido. Los rancheros que lo seguían bajaron lentamente sus rifles, con la confusión grabada en sus rostros sudorosos. La simple narrativa de civilizados contra salvajes que los había traído hasta allí se desintegró ante la inquebrantable convicción de esta mujer. No se enfrentaban a un enemigo, sino a una fuerza de la naturaleza, una madre que defendía a su cría, y su certeza moral se desvaneció como agua en la arena seca. Fue Nakia quien rompió el punto muerto. Con la calma de un río profundo, dio un paso al frente, no para pararse frente a Isadora, sino a su lado, como un igual. No levantó un arma, no profirió ninguna amenaza. Simplemente posó su mano suavemente sobre su hombro, un gesto de posesión, compañerismo y apoyo incondicional más poderoso que cualquier demostración de fuerza. Ese toque selló el trato.
Derrotado, el padre de Isadora apartó la mirada, incapaz de afrontar la fuerza del vínculo que se había formado ante él. Con un asentimiento apenas perceptible, giró su caballo, con la espalda encorvada por el peso de la vergüenza y la pérdida irreparable. Los demás lo siguieron en un silencio fúnebre, dejando atrás solo una nube de polvo y el fantasma de una vida que Isadora finalmente había enterrado para siempre. Mientras la última silueta de los caballeros se disolvía en la polvorienta extensión, Isadora sintió el temblor en las piernas, el agotamiento de una batalla librada sin una sola flecha. No estaba sola. Los niños aún se aferraban a ella, sus pequeños cuerpos como un ancla en la realidad. Su hijo mayor, de pie junto a ella, la contemplaba con una admiración que sobrepasaba las palabras. Los guerreros, que momentos antes habían sido estatuas de preparación mortal, relajaron sus posturas y un murmullo de respeto recorrió sus filas. No solo habían presenciado la defensa de un hogar, habían visto el nacimiento de una leyenda. El anciano, con pasos lentos, se acercó y con manos que conocían los secretos de la tierra, ahuecó el rostro de Isadora. Sus ojos oscuros brillaban con un orgullo ancestral. Ya no era una forastera protegida, era la protectora del pueblo, un escudo forjado en el dolor y el amor. Esa noche, el fuego en el centro del campamento ardió con más fuerza, un faro de celebración. La comunidad se reunió, no en un silencio vigilante, sino en alegre comunión. La anciana se puso de pie, su voz resonando con la autoridad de generaciones, y relató el viaje de la mujer que vino del polvo y se convirtió en roca. Reafirmó su nombre, Isha-Nadle, explicando a todos que significaban no solo mujer que transforma, sino también corazón que sana, pues había curado el espíritu herido de una familia y protegido el alma de la tribu. Nakia entonces colocó una capa ricamente tejida, un regalo de su linaje, sobre los hombros de Isadora, sellándola como su compañera ante todos. Entre los aplausos y las canciones, el hijo menor corrió a sus brazos y por primera vez susurró la palabra que sanó la herida más profunda de Isadora: Shima, madre. La vida se asentó en un ritmo de paz tejido con los hilos de la vida cotidiana. Las mañanas de Isadora ya no estaban marcadas por la ansiedad de la supervivencia, sino por la serenidad de los rituales familiares. Enseñó a los niños a moldear la arcilla húmeda de las orillas del arroyo, no solo en macetas, sino en pequeñas figuras de caballos salvajes y águilas que parecían listas para alzar el vuelo, un arte que despertó la admiración de Nakia. Él, el guerrero cuya fuerza se medía en la batalla, se sentó junto a ellos, sus grandes manos tratando torpemente de imitar los delicados movimientos de Isadora para el deleite y la risa de los niños. En esos momentos, bajo el ardiente sol de Arizona, no eran el apache y el extraño, sino simplemente un padre y una madre construyendo un mundo de afecto para sus hijos, un mundo donde la felicidad se encontraba en la sencillez de una sonrisa compartida y la calidez de las manos unidas. Su rol como Isha-Nadle trascendió los muros invisibles de su propio fuego. Su sabiduría, una fusión única de las lecciones del anciano y los recuerdos de su propia crianza, se convirtió en un recurso valioso para toda la tribu. En una ocasión, cuando una joven madre estaba angustiada por el llanto incesante de su recién nacido, fue a Isadora a quien buscó. Con una calma que ya le era instintiva, Isadora cogió al bebé, lo envolvió con fuerza en un paño, una técnica que había aprendido de su abuela, y comenzó a tararear una antigua canción de cuna española, con su voz suave y melancólica. El bebé, arrullado por el ritmo desconocido y el abrazo seguro, finalmente se quedó en silencio, durmiendo plácidamente. La joven madre miró a Isadora con una gratitud que reflejaba el respeto de toda la comunidad. Aquí
La mujer que había sido considerada inútil demostró que la capacidad de nutrir y sanar era una forma universal y sagrada de maternidad. El tiempo, una vez un enemigo que la arrastraba a la desesperación, se convirtió en un río tranquilo que nutrió las raíces de su nueva vida. Nakia, en sus momentos de tranquilidad, le enseñó no solo cómo sobrevivir en el desierto, sino cómo entenderlo como un libro sagrado. Le mostró cómo las estrellas podían guiar a un viajero perdido, cómo el viento susurraba la llegada de la lluvia y cómo cada huella en la arena contaba la historia de una criatura. A cambio, Isadora compartió con él los fragmentos de su mundo que no eran dolorosos, los poemas que recitaba su abuela, las dulces recetas que guardaba en su memoria, los colores y sonidos de las fiestas de su antiguo pueblo. Fueron intercambios silenciosos, diálogos de almas que crearon su propio lenguaje. Un universo privado donde las cicatrices de ambos se volvieron parte de un hermoso y complejo tapiz, tejido con hilos de respeto y un amor profundo y sereno. La influencia de Isadora, como las raíces de un árbol fuerte, se extendió silenciosa y profundamente por la comunidad. Las madres buscaban no solo sus remedios, sino también su calma. Se convirtió en confidente de las jóvenes que enfrentaban los miedos de la adultez, enseñándoles con su propio ejemplo que el valor de una mujer no residía en conformarse, sino en florecer donde la vida la plantara. Sin embargo, su legado más visible fueron sus hijos. El hijo mayor de Nakia creció para ser un guerrero con la fuerza de su padre y la compasión de su madre, un líder que sabía manejar el arco y calmar un alma atribulada. Su hija fue su devota aprendiz, ya experta en muchas hierbas, y su hijo, menor, ahora un niño hablador y sonriente, era la prueba viviente de que el amor puede sanar cualquier herida y construir una familia donde menos se espera. La primavera llegó al desierto, tiñendo las laderas con los efímeros colores de las flores silvestres. Con el cambio de estación, un nuevo giro se produjo en la frontera. La historia de la mujer mexicana, que vivió entre los apaches y defendió a su nuevo pueblo, se extendió a los pueblos vecinos, ya no como un relato de horror, sino como una leyenda de valentía. Un día, una pequeña caravana de viajeros mexicanos, perdidos y con sus reservas de agua casi agotadas, se acercó a territorio apache con banderas blancas improvisadas y corazones llenos de miedo. En lugar del recibimiento hostil que esperaban, se encontraron con Nakia y sus guerreros, quienes, guiados por una nueva perspectiva inculcada por Isadora, los condujeron al campamento. Fue Isadora quien les dio la bienvenida, ofreciéndoles agua fresca y comida. Su voz española, un sonido de alivio para los cansados viajeros. Ella se convirtió en el puente, transformando el miedo ancestral en un hilo frágil pero real de coexistencia pacífica. Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que había visto florecer su amor, Nakia se sentó junto a Isadora, observando en silencio cómo le enseñaba a su hija a reconocer las constelaciones. Mientras la niña se dormía, él tomó la mano de Isadora, sus callos rozando suavemente su piel. «Antes de ti», dijo con voz profunda y un susurro, «mi corazón era una piedra seca en el lecho de un río. Cuidé de mis hijos, luché por mi gente, pero la vida no tenía color. Tú trajiste la lluvia». La miró a la cara, iluminada por el suave resplandor de las estrellas, y trazó la línea de su mandíbula con el dedo. «Isanadle es como te llaman, corazón sanador. Pero para mí eres Shiji, Yitis, mi corazón encontrado. No solo sanaste a mi familia, sino también a mí». En ese momento, Isadora supo que cada lágrima, cada cicatriz, cada paso de su camino la había guiado a ese instante exacto de amor puro e incondicional. Los años tejieron su paso a través del telar del tiempo, marcando el paisaje y los rostros con su silenciosa sabiduría.
El campamento Apache, antaño un bastión de desconfianza, se transformó bajo la influencia de Isadora. La historia de Isa Nadle viajó con el viento, y el miedo de los viajeros dio paso a un cauteloso respeto. El pequeño manantial cercano al campamento, antaño un secreto bien guardado, se convirtió en una parada conocida como el Pozo de la Mujer Sanadora. Allí, viajeros cansados de diversos orígenes, mexicanos e incluso algunos exploradores estadounidenses, encontraron no hostilidad, sino la oferta de agua fresca y a veces un intercambio justo de comida y pieles, negociado por los hijos de Nakia, ahora jóvenes bilingües que llevaban la diplomacia de su madre y la fuerza de su padre. Isadora, observando desde lejos, vio su mayor victoria. La semilla de la comprensión floreciendo en la tierra más inesperada. La vida familiar de Isadora era un poema de gestos y afectos consolidados. Su cabello negro ahora estaba salpicado de hilos plateados, testimonio del paso de las estaciones. Las tardes junto al fuego ya no estaban llenas de tensión, sino de las historias contadas por su hijo mayor, ahora un joven líder respetado, y las canciones que cantaba su hija, una sanadora en prácticas, melodías que fusionaban la lengua apache con los ritmos melancólicos de España. Nakia, cuyos rasgos se habían suavizado con la paz, a menudo la observaba en silencio, con la mirada llena de un amor que el tiempo no había hecho más que profundizar. Su hogar era un santuario de paz, prueba viviente de que las familias más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que se reconstruyen con los fragmentos de dos almas que se encontraron en la tormenta. El desierto, que había presenciado su dolor y renacimiento, era ahora el sereno telón de fondo de su envejecimiento. Isadora y Nakia, con el pelo blanco como la espuma de un río caudaloso, estaban sentadas una al lado de la otra a la entrada de su casa, viendo cómo el sol teñía el cielo de un dorado intenso. Sus manos arrugadas, marcadas por el trabajo y el tiempo, se encontraron en un gesto familiar, un encaje perfecto que se había convertido en su lenguaje más íntimo. Ya no necesitaban muchas palabras. Sus miradas contenían décadas de conversaciones silenciosas, de tormentas superadas y de alegrías compartidas. El sonido que llenaba el aire no era el de la guerra ni el miedo, sino la risa cristalina de sus nietos, corriendo por el campamento, una nueva generación creciendo a la sombra de una historia de amor y resiliencia, inconscientes del odio que casi les impidió existir. Sin embargo, su mayor legado no residía en las historias que se susurraban alrededor de las fogatas, sino en la vida que latía en sus hijos y nietos. Su hija, cuyo nombre apache significaba flor del desierto, era ahora la curandera de la tribu. Sus manos eran tan hábiles como las del anciano que una vez la guió, combinando el conocimiento ancestral del pueblo con canciones de cuna españolas para calmar a los enfermos. Su hijo mayor, el otrora desconfiado niño, era un líder cuya sabiduría se buscaba más allá de las fronteras de su territorio. Isadora los observaba con un corazón rebosante de orgullo silencioso. No había tenido hijos propios, pero había plantado un bosque de sanación, comprensión y paz, un legado inmortal que el desierto guardaría para siempre en su memoria. Una tarde en que el viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las hierbas del desierto, el viaje de Nakia comenzaba a llegar a su fin. Acostada en su lecho de pieles, su cuerpo, antes fuerte e incansable, ahora era frágil, pero sus ojos, fijos en Isadora, aún albergaban la brillantez de todo un universo. Le tomó la mano, sintiendo el débil pulso que resonaba en una vida de lucha y un amor inmenso. «Mi viaje en esta tierra termina, Shiji». «Sí», susurró, su voz apenas un suspiro. «No temas por mí. He vivido más vidas a tu lado de las que cualquier hombre podría soñar. Me enseñaste que el verdadero coraje
no consiste en enfrentar al enemigo con una flecha, sino en abrir el corazón para sanar una herida. Fuiste la lluvia de mi desierto. Le apretó la mano por última vez, con una sonrisa serena en los labios, en paz con su legado y el amor que dejó atrás. El último aliento de Nakia, un silencio sagrado llenó el espacio. Isadora lloró no de desesperación, sino con la reverencia de quien se despide de algo preciado y eterno. Una lágrima resbaló por su rostro arrugado, un salado tributo a décadas de compañía. Con la ayuda de su hija, Flor del Desierto, preparó el cuerpo de su amado para su último viaje, siguiendo las tradiciones apaches con la dignidad de una matriarca, no de una forastera. Todo el campamento se unió en un respetuoso duelo, no con fuertes lamentos, sino con la silenciosa fortaleza que Nakia siempre encarnó. En ese acto, Isadora no fue una viuda indefensa, sino la guardiana del recuerdo de una gran líder. Su dolor, un testimonio final del poder transformador del amor que una vez la salvó. Isadora vivió sus últimos años como la personificación de la memoria y la sabiduría. Se convirtió en la anciana, la gran matriarca a la que todos acudían. Pasaba las tardes bajo la generosa sombra de un antiguo mezquite, rodeada de los rostros curiosos de sus nietos y los demás niños de la tribu, con su suave voz, que ahora llevaba la melodía del tiempo. Contaba no solo leyendas apaches, sino también historias de una tierra lejana, de santos y festines de violín, tejiendo las dos culturas en un tapiz único y rico. Enseñó que la fuerza no reside en cerrar el corazón, sino en abrirlo lo suficiente como para dar cabida a mundos diferentes. Su presencia era un refugio seguro, prueba viviente de que el amor, la compasión y el propósito podían florecer en el terreno más árido y transformar la desesperación más profunda en un legado de paz. En una noche de luna llena, la misma luna que había presenciado su unión con Nakia, Isadora sintió que su propio viaje llegaba a su fin. Sentada afuera, envuelta en una capa que su amor le había dado, contempló el vasto cielo estrellado. Sus ojos, que habían visto traición, miedo, sanación y amor, se cerraron lentamente. No había dolor, solo una profunda sensación de paz, de un ciclo que se completaba. Su último aliento fue como un suave mezclándose susurro con el viento del desierto, llevando su alma consigo para unirse a la de Nakia en las estrellas. Partió como había vivido sus últimos años, en silencio, con dignidad y con el corazón lleno. Su muerte no fue un final, sino la transformación definitiva de la mujer que había aprendido a sanar, a amar y finalmente a pertenecer por completo a la tierra que la había acogido. El funeral de Isadora no fue un sombrío evento de duelo, sino una celebración de su vida, una ceremonia que reflejó la fusión que había encarnado. Su hija, la Flor del Desierto, dirigió los rituales, esparciendo pétalos de flores silvestres sobre el cuerpo sereno de su madre, una costumbre que Isadora le había enseñado desde su lejana infancia, y quemando salvia sagrada para guiar su espíritu, una tradición apache. Su hijo, el líder, habló de ella no como una forastera que se convirtió en uno de ellos, sino como el alma fundadora de una nueva era para su pueblo. Contó cómo enfrentó el odio con valentía, cómo transformó la vergüenza en fuerza y cómo enseñó a todos que la familia es un jardín cultivado con amor, no un derecho de sangre. Sus nietos cantaron las canciones que les enseñó, una melodía híbrida que fue el himno perfecto de su vida. El desierto, que la había acogido como una paria, ahora la recibía en su seno como una reina amada, una madre ancestral cuya historia se contaría de generación en generación. La leyenda de Isanadle, el corazón sanador, y de Nakia, la guerrera que la acogió, trascendió las fronteras del campamento y se arraigó en la memoria colectiva de aquella tierra salvaje.
El pozo de la mujer sanadora se convirtió en algo más que un punto de parada. Se convirtió en un símbolo de paz, un lugar donde pueblos diversos se encontraban bajo la protección tácita de su historia. Viajeros y comerciantes, de paso, contaban una y otra vez la historia de la mujer que fue vendida por ser estéril y que encontró su verdadero valor al convertirse en la madre de todo un pueblo. La narrativa se extendió, llevada por el viento, cambiando ligeramente con cada relato, pero su esencia permaneció intacta. Un poderoso mensaje de que el amor es la única fuerza capaz de transformar el desierto en un jardín, de tender puentes donde antes solo había muros y de demostrar que la verdadera familia es la que elegimos y que nos elige a nosotros con el corazón. Años después, a la orilla del pozo de la mujer sanadora, una joven de ojos oscuros y piel bronceada compartía pan de maíz con un niño apache y un anciano viajero de Sonora. Era la bisnieta de Isadora, y su sonrisa reflejaba la misma serenidad que la de su antepasada. El pozo, antaño un secreto en el desierto, se había convertido en un pequeño oasis de paz, un lugar de encuentro donde se desvanecían las barreras de separación. La joven le habló en español al viajero y en apache al niño. Su voz era un vínculo viviente entre ambos mundos. Contó la historia de una mujer que llegó con el corazón roto y lo convirtió en un hogar para todos. Ese lugar ya no era una frontera de miedo, sino el corazón de una nueva comunidad, un testimonio viviente de que el valor de una persona no se mide por sus orígenes, sino por la grandeza de sus acciones y su capacidad de amar sin límites. Así, la saga de Isadora, la mujer vendida como inútil, resuena por las llanuras como un canto de resiliencia. Su vida demuestra que la verdadera esterilidad no reside en el vientre materno, sino en el alma que se niega a amar y acoger. Nos enseñó que la familia no es un decreto de sangre, sino una decisión diaria del corazón, y que nuestro valor se forja en la valentía con la que reconstruimos nuestras vidas.